10. Lucas capítulo 10, del verso 1 al verso 21. Dice así: después de estas cosas, ¿qué cosas? Designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante, sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó a ti. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra. Y me han pedido que avise que los CDs de Santiago están atrás a la venta. Bueno, vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús oramos en esta mañana tarde, y queremos, Señor, pedirte a ti que tu palabra, Señor, traiga verdad a nuestro corazón. Al fin y al cabo es tu espíritu el que hace esa tarea, por eso dependemos de ti. Sujetamos todo pensamiento, Señor, a la verdad de Cristo. Y yo te ruego, Señor, que tú prepares nuestro corazón. Señor, ciertamente has hablado en mi vida, y ciertamente creo que quieres ahora hablarnos a todos nosotros. Gracias, Señor, por esta tarea. Sujeto todas las cosas en el nombre de Jesús a la obediencia de Cristo. Señor, que este lugar sea rodeado por la virtud de tu sangre y el poder del cielo, para poder, Señor, comprender tu palabra y tu verdad y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, acabamos de leer un texto que narra esta historia, ¿no es cierto? Y lo que está tratando de decir es que al momento de enviar a los discípulos, Jesús está reconociendo de que hay mucha mies y que los obreros son pocos, ¿verdad? Hay mucha mies y los obreros son pocos. Entonces, Él dice, miren, en el capítulo 9, Jesús comisiona a los 12 y les habla de su muerte, y de alguna manera la comisión está relacionada con la muerte de Jesús, porque es lo que prosigue a la muerte de Jesús, que la iglesia continúe la tarea y la misión. Y el capítulo termina hablando de algunas personas que querían seguir a Jesús, pero estaban diciendo, primero voy a hacer esto, no, primero voy a hacer esto otro, yo quiero seguirte, pero yo necesito hacer esto. Y Jesús termina diciendo, no, el que me quiera seguir a mí, tome su mano en el arado y no mire hacia atrás. Entonces hay un contexto de necesidad de predicación y de urgencia de predicación. Entonces dice el capítulo 10 que acabamos de leer, comienza diciendo, después de estas cosas, las que les acabo de decir, entonces yo me estoy dando cuenta de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y entonces comisiona a estos 70 y que a estos enviados, y les dice algo porque ellos deben de saber lo siguiente. Primero, que son enviados como ovejas en medio de lobos. Y segundo, dice, no tienen que llevar nada. No lleven alforja, bolsa, sandalias, ropa, comida, dinero, nada. Y tercero dice, tienen que tocar las puertas y donde haya paz, entonces ustedes se quedan, comen lo que les sirvan. Y la cuarta instrucción es, cuando lleguen a las ciudades, entonces sanen a los enfermos y digan que el reino de los cielos ha llegado, ¿verdad? Y entonces retornan los discípulos luego de esa comitiva y llegan con grandes resultados y éxitos, y le dicen a Jesús, wow, entre nosotros hemos visto cómo los demonios se sujetan en tu nombre, Señor. O sea, hubo una manifestación poderosa de tu poder mientras nosotros predicábamos. Y Jesús dice, sí, así va a ser, porque les he dado autoridad para desactivar todo poder satánico. Les he dado autoridad para pisotear escorpiones y serpientes. Así es. Pero ese no es el todo. Quiero que se regocijen más bien en que sus nombres están inscritos en el reino de los cielos. Y luego que Jesús aclara las cosas con sus discípulos, dice que yo no sé si Jesús miró a sus discípulos, luego de hablarles, miró hacia otro lado y habló al cielo, yo no lo sé. Pero yo creo que ha sido una mezcla entre ambas, entre ver a sus discípulos ahí comisionados, explicarle las cosas y luego entonces dirigir su mirada al cielo y decir, te alabo, papá, porque todas estas cosas que ellos están viviendo no han sido reveladas a los sabios y entendidos, sino a los que son como niños. Cuando nosotros tomamos este relato y extraemos principios que van a servir a nuestra vida, podemos decir que Jesús sabe que hay una tremenda necesidad. Recién escuchábamos al pastor Mardones, ¿verdad? Que conmocionado con lo que nos estaba diciendo, por la realidad que está viviendo la sociedad. Cuando nosotros entendemos el contexto en el cual estamos viviendo, ciertamente el cielo quiere comisionar a muchas personas y motivarnos a la tarea de la misión en tiempos tan difíciles, especialmente como el que nosotros estamos viviendo. Y cuando nosotros vemos esta tremenda necesidad, tenemos que entender que antes de comisionarlos, Jesús declara una verdad y dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Clamen al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Qué significa esto? Que no se puede llegar y enviar a una persona. ¿Sabe por qué? Porque la comisión no es
no es porque yo tenga información, ay, hay que ir a predicar y ya, o sencillamente yo conozco mucha necesidad. Tengo la impresión que lo que Jesús está diciendo es que en medio de un contexto de tanta necesidad, la iglesia como comunidad, viendo la necesidad, entonces eleva un clamor al cielo, y ese clamor al cielo hace que el cielo comience a trabajar, la instrucción del Espíritu venga y comience a traer una revelación específica sobre la mente y el corazón de cada hijo de Dios. Porque no se trata de traspasar una información. Yo puedo decirte a ti, wow, el Señor te necesita, ve y predica. Es más, puedo mostrarte las necesidades de los niños de Tailandia, puedo mostrarte las necesidades de la gente en Asia, en toda esta legalización de pedofilia que hay en Medio Oriente y ahora en Europa, y te podría decir esto, y tú decías, puedes decir, uy, qué interesante el culto. La información no va a tocar tu corazón. Solamente la acción poderosa del Espíritu trayéndote una revelación activa la palabra de Dios, que es necesario que tú vayas y seas comisionado y cumplas la misión, a menos que el Espíritu Santo te haga clic en la cabeza, traiga esa verdad a tu corazón y te aprisione de tal manera que te haga convicto de una verdad. Entonces nos movilizamos, porque no es por información, es por revelación. No sacamos mucho con darte una serie de estadísticas acá en un culto misionero si Dios no toca tu corazón. El cumplimiento de la misión parte con una revelación de Dios en tu corazón, de que te necesita, de que eres enviado y de que la tarea y la autoridad está en tus manos. Pero cuando viene eso, cuando la iglesia clama a Dios y viene esa revelación sobre su pueblo y nos incomoda, cuando viene esa cosa que el Espíritu trajo a tu mente y no hay vuelta, cuando el Espíritu te habla, no hay vuelta que darle, y tú estás ahí, hay algo que tú tienes que saber a la hora de cumplir este ministerio. Y es lo que Jesús le dice a sus discípulos, ¿no es cierto? Y extraemos esos principios para nosotros en el día de hoy. ¿Y qué es lo primero que le dice Jesús a sus discípulos? Yo os envío como ovejas en medio de... Ya, ¿quedó claro? Yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué es lo que es la oveja para un lobo? No es que venga la oveja y el lobo le diga, ¿en qué te sirvo? ¿No es cierto? No funciona así. Viene la oveja y el lobo dice, ¿cómo la mato? ¿Cómo me la como? ¿Cómo la devoro? El Señor nos está enviando a un contexto donde muchas veces el entorno va a querer aplastarnos, en algunos casos literalmente eliminarnos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos totalmente convencidos a lo que hemos sido llamados por esa revelación del Espíritu que está en nuestro corazón, nosotros nos vamos a enfrentar a la hostilidad de los religiosos. Pregúntenle a los discípulos si no se encontraron con la hostilidad de los judíos. Cada vez que Dios ponga un deseo profundo de servir a Dios, tú te vas a chocar, e incluso con las personas que están dentro de la misma iglesia. Muchas veces me he encontrado con jóvenes que quieren servir a Dios de una manera especial y particular, y sus padres, siendo a veces cristianos, los limitan de una manera. Y comienzan a decir, tan fanático, y ya tienes que hacer esto, y ¿por qué tienes que hacer lo otro? O a veces nosotros sentimos un llamado especial para cumplir la misión en un área determinada, y a veces la primera oposición está dentro de la iglesia. ¿Sabes qué? Hay una cierta hostilidad que vas a tener que enfrentar. Y no solamente la hostilidad, también el peligro. Vas a tener que enfrentar la indiferencia de los incrédulos. No sé si te ha pasado, pero muchas veces cuando tú vas a predicar, hay un vacío alrededor tuyo.
y la gente literalmente te hace el vacío. ¿Por qué? Porque tienes que enfrentar la indiferencia de los incrédulos. ¿Sabes? También tienes que enfrentar la maldad que se personifica a través de personas. Hay gente que se va a burlar de ti, hay gente que va a difamarte, hay gente que va a tratar de aplastarte. Y la verdad que Jesús lo dijo así. No eres víctima, al contrario, Jesús dijo: bienaventurados sois cuando os vituperen y os persigan por causa de mi nombre. Bienaventurado eres dichoso, no eres víctima. ¡Wow! Así se trata esto, eres cordero en medio de lobos. De esto se trata. Bienvenidos, de esto se trata. Somos muchas veces no entendidos también. ¿Y qué decir del mundo espiritual que se opone a tu propia vida? No sé si le ha pasado alguna vez, pero muchas veces cuando estás enfrentando desafíos tan fuertes como predicar el Evangelio, a veces una persona puede incluso enfermarse. A veces hay ataques fuertes por las noches y sencillamente tienes que confrontar el mundo espiritual que quiere amedrentarte, asustarte, apagarte. Literalmente es así. ¿Y qué haces? Muchas veces antes de predicar o ir a un lugar, gracias que Dios da todas las herramientas y tú puedes hacer confrontación espiritual, pero literalmente es así. Somos ovejas en medio de lobos. ¿Cuántas veces hay hermanos nuestros que están siendo aplastados por causa del Evangelio de Jesús? Yo he tenido personas amigas que están sirviendo en distintos lugares del mundo donde hay mucha opresión. Recuerdo una amiga que se escondía porque la policía la perseguía tanto que ella se escondía en los camiones, y entonces mientras los camiones iban para allá, ella se subía a los camiones y entonces andaba en la carretera, iba y volvía arriba de los camiones en la carretera para no tener un lugar fijo para que la policía no la descubriera. Estaba en un lugar donde no podía predicar, me decía: no voy a dejar de predicar. Y un día yo ya me asusté porque pasó 12 días durmiendo en la tierra, pero toda la nación la estaba buscando y querían destruirla. ¿Y sabes qué? De esto se trata. Ellos los lobos que están alrededor tuyo van a amar destruirte, van a anhelar aplastarte. Ese es el escenario. Jesús dijo: ese es el escenario que te toca vivir. Pero sin embargo no podrán aplastarte, sin embargo no podrán destruirte. Intentarán, pero no podrán. Y ahí recordamos las palabras de Jesús: te he dado autoridad y capacidad y poder para desarmar toda fuerza que del diablo se levanta, todo mal que intenta contra tu vida. Te he dado la capacidad para desactivar todo eso. Pero sí o sí, hermanos, es un contexto difícil y peligroso. ¿Y sabes qué? Esto nos lleva a la valentía. Necesitamos valentía. Lo que Jesús le está diciendo a los discípulos cuando les dice que son corderos en medio de lobos: sean valientes. Se repite en la Biblia. Moisés le dijo a Josué: no temas ni desmayes, ¿no es cierto? Que el Señor estará contigo. Pero ¿qué te pido? Esfuérzate y sé valiente. Segunda cosa, ¿qué es lo que le pide? No lleves ni alforja no lleves nada, ¿verdad? Y al decir no lleves nada, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando no lleves nada, no lleves dinero, no lleves ropa, no lleves comida, no, te lleves a ese lugar sin nada. ¿Qué está tratando de decir Jesús a sus discípulos? Los está colocando en un escenario no solo de peligro, sino de vulnerabilidad. ¿Y por qué los coloca en un escenario de vulnerabilidad? ¿Por qué? Porque Él quiere que ellos dependan de Él absolutamente. Él quiere que ellos dependan de Él. Eso se llama dependencia. ¿Y sabes qué?
para cumplir esta tarea que Dios nos ha dado, necesitamos aprender dependencia de Dios. No basarnos en nuestras seguridades. Tenemos tantas seguridades. Seguridades de experiencia, seguridades de años, de cargos, de títulos y un sinfín de seguridades que seguramente se ha predicado sobre eso, muletas que nosotros usamos, pero el Señor dice, depende de mí. Y siempre me lo imagino como que si uno tiene un radar y es como que el Señor te va dando las pistas, muévete a la derecha, muévete a la izquierda, avanza un paso, avanza dos, ve aquí, ve allá, y uno no entiende nada, pero sabes que tienes que dar 2 pasos a la derecha y 2 pasos a la izquierda. ¿Cuántas veces usted ha sentido el deseo de ir a la casa de una vecina que no conoce, tocar la puerta y orar por ella? Pero dice, pero ¿y por qué tengo que orar por ella si parece que se ve todo bien? A veces no logramos oír la voz de Dios. Por eso no somos dependientes, pero a veces no estamos dispuestos a obedecer la voz de Dios. Recuerdo, no hace mucho, yo quería que Dios hablara a unas personas y estaba orando fuerte y pidiéndole, Señor, háblales, Señor, háblales. Sé que si tú les hablas, Señor, háblales. La voz del Espíritu viene tan fuerte sobre mi corazón y me dice, ¿y para qué les voy a hablar si no me van a obedecer? ¿Cuántas veces Dios pone en tu corazón ir a un lugar y no entiendes nada? ¿Y qué importa que si no entiendes? Yo recuerdo venía de un lugar en la carretera y voy pasando por cierta ciudad y siento tan clara la voz de Dios que me dice, entra a esa ciudad y visita a tal pastor. Y yo dije, en mi vida he hablado con esta gente, ni la conozco. Bueno, entré por las calles preguntando, me imaginé que la casa del pastor está al lado de un templo, no sé, preguntando, llegué. Y tocó la puerta y la señora muy sorprendida, y le digo, vine a saludarlos. No se me ocurrió nada más. Y digo, vine a saludarlos. Y ella me mira. Ella no sabía que yo estaba más sorprendida, pero no importa, puse cara de fe. Y la cosa es que me dice, le digo, ¿cómo? No conocíamos mucho, le digo, ¿cómo está? Y me dice, más o menos, ¿tú sabes lo que has pasado? No, le dije, no sé, solo vine a saludarte, pero puedes contarme lo que ha pasado. Y ella me dice, bueno, el día de ayer destituyeron a mi esposo del ministerio, estaba en una situación económica compleja, una situación de salud compleja. Y cuando fue describiendo todo eso, yo entendí por qué Dios me dijo, salte de la carretera y entre a esa casa. A veces tú no entiendes. Solo tienes que aplicar dependencia de Dios. Y si no sabes reconocer, y esto dicho sea de paso, si quieres ser dependiente y no logras reconocer la voz del Espíritu, empieza a orar para discernir la voz del Espíritu. Ese es otro mensaje. Pero hoy yo te digo, sé dependiente de Dios. Si Dios te dice, muévete, muévete. Ve a la derecha, ve a la derecha. Haz esto. Si no entiendes, no importa. ¿Qué importa que entiendas? Va a llegar el momento en que vas a entender. A veces, y me ha pasado que tú lo entiendes al tiempo. Pero en esta comitiva, valentía. Segunda cosa, dependencia. Tercera cosa que le pide el Señor a los discípulos: vayan de casa en casa, toquen la puerta, y cuando lleguen a esa casa, si hay paz, quédense, y si no hay paz, bueno, sacúdanse el polvo de sus zapatos, y si no, sigan a la otra, y si les va bien, qué bueno, y si les va mal, a la otra, ¿verdad? Y yo pienso en eso, en lo que Jesús está haciendo, y digo, wow, Jesús le está diciendo, vayan a la casa y toquen la puerta y coman más encima. Qué vergüenza, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasaría, ¿qué le pasaría a usted si usted va a una casa y dice, hola, vengo aquí, y ya, y solo tu espíritu te dice,
todo bien. Y tú tienes que... ¿Y sabes qué pienso? Lo que hizo Jesús es exponerlos. Los llevó a lugares que no conocían, a familias que no conocían. Y lo que estaba haciendo Jesús era exponer la vergüenza. ¿Quién de nosotros no tiene vergüenza cuando va a hablar con una persona que no conoce? Pero nosotros privilegiamos nuestra vergüenza. Es decir, no le voy a hablar porque es que me da mucha vergüenza. ¿Cómo me voy a acercar a esa persona? Tengo vergüenza. ¿Y qué importa tu vergüenza? ¿Es más importante tu vergüenza que obedecer a Dios? ¡No! Si al fin y al cabo la vergüenza expone lo que somos. Soy lo que soy. No soy tan simpática, bueno, es lo que soy. No soy tan atractiva, es lo que soy. Pero al fin y al cabo, ¿qué soy? Soy una hija de Dios. ¿La vergüenza te conecta con tu realidad? El problema es que vivimos de tanta imagen que nadie quiere conectarse con su realidad. Así que la vergüenza es buena. Te conecta con tu realidad. Soy lo que soy. Y tocaré la puerta. E iré a un lugar. E iré a otro lugar. ¿Por qué? Porque la vergüenza me la echaré al bolsillo. Porque mi prioridad es servir a Dios. Y eso, ¿cómo le podríamos decir? Personas que no tienen vergüenza, porque si decimos sin vergüenza suena muy feo. Pero personas que no tienen vergüenza. Necesitamos gente con valentía, gente con, que dijimos recién, dependencia. Y tercero, que no tienen vergüenza. Y lo cuarto, esta es solo la introducción. Afirme su cinturón, porque ya viene lo que quiero transmitirle, pero necesito esta introducción. Y cuarto, que dice, vayan y sanen a los enfermos y díganles que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando pensaba en esto, sí o sí lo que Dios nos está llamando a hacer es suplir la necesidad del otro. En este caso está hablando de una necesidad física y dice, ve a esa ciudad y si ves una necesidad, actúa, sana a los enfermos. Lo que está queriendo decir el Señor Jesús, te he comisionado para suplir la necesidad del otro. Sí o sí te puse para suplir la necesidad. Si la persona está enferma, ve y ora. ¿Qué cantidad de testimonios hay de hermanos de la iglesia? De esta, he escuchado más de otra, pero de tantos lugares donde los hermanos oran por otros y se ven grandes milagros. ¿Por qué? Porque estamos llamados ¿a qué? A suplir la necesidad del otro, si es física, pero ¿sabes qué? Si es emocional, también. Yo y tú somos llamados a suplir la necesidad emocional del otro, pero no solamente espiritual y emocional. Yo fui llamada y tú fuiste llamado a suplir la necesidad económica del otro. Estos días hablaba con una amiga que su esposo es agente de Mercedes-Benz y le decía, es impresionante en Temuco cómo se ha elevado la cantidad de Mercedes-Benz. Puede ser por un tema de imagen, puede ser en algunos casos, pero a mí me da la impresión que el nivel económico y la cantidad o el bienestar económico de nuestra ciudad está elevándose a tal punto que ya el Mercedes-Benz no es a nivel de un empresario, sino que es a nivel de ¿qué? De un profesional exitoso. Un profesional exitoso ya puede tener un Mercedes-Benz. Yo creo que esa bendición económica que está recayendo sobre nuestra nación está aquí sobre la iglesia. Pero me sospecho que como nunca antes, y digo esto como nunca antes porque como de niña estoy en el Evangelio, ya son hartos años, ¿no es cierto? Entonces uno puede hacer como estadística mental. Y me sospecho que como nunca antes, la iglesia es menos generosa. Es menos generosa. Yo recuerdo antes, las canastas familiares iban y venían, la gente iba a las casas y velaba por la necesidad del otro. Y nosotros hoy día no estamos velando por la necesidad del otro. Tengo que decirte esto, hermano. En mi tarea de comunicadora del Evangelio,
Tengo que transmitir principios de Dios sobre tu vida. No es juicio, pero tengo el deber de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque para algunos es fácil y para otros es difícil. Yo crecí en una familia donde mi papá murió yo era muy niña cuando mi papá falleció y quedamos solos en un estado de necesidad muy fuerte. Mi mamá era viuda, no trabajaba y recibía un salario que le permitía tener seguridad primero y segundo del mes, nada más. El resto de los 28 días era, oración y ayuno, no sé. La cosa es que, menos mal que mi mamá lo hacía. Y recuerdo en una oportunidad, había una persona en Angola, el hermano Garrido, él comercializaba lentejas y él tuvo misericordia de nosotros y nos enviaba lentejas. Y entonces nosotros teníamos la porción de lentejas para todo el año. Y cuando yo era adolescente y estaba en el colegio, no sé si le ha pasado a sus hijos, ahora los colegios dan colación, así que puede que no les pase, pero en mi tiempo llegábamos todo el día al colegio y si no teníamos dinero para el sándwich del recreo, estábamos sonados, llega a las 3 de la tarde y todos con hambre, ¿verdad? Y los que son contemporáneos míos van a entender un poco. Y entonces uno llegaba del colegio y lo primero que hacía era destapar las ollas, ¿sí o no? Entonces la mamá decía, no, espera que se sirva. Y no llegaban a las ollas de la cocina. Y yo recuerdo, y esto lo digo con respeto, y Señor, tú sabes que lo digo para educar a tu pueblo, porque no quiero que quites bendición sobre mi madre especialmente. ¿Sabes qué? Yo llegaba y había 3 ollas. Generalmente había muchas ollas a la hora del almuerzo. Y recuerdo que mi mamá decía, bueno, esa olla es para la vecina que tiene cáncer, esa olla es para el vecino que está sin trabajo, esta es la nuestra, esta es la nuestra, de esta comemos nosotros. Y me crié en un ambiente así, donde la necesidad del otro había que cubrirla, y teníamos un contexto de necesidad, pero había que cubrir la necesidad del otro, y Dios era suficiente para permitirnos cubrir la necesidad del otro. Yo, hasta ayer cuando estaba escribiendo esto, traté de memorizar si había algún vecino que no hubiera muerto de cáncer. Mira, aquí tengo un vecino, que Dios lo trajo. Andrés, eres bienvenido. No haciendo memoria, no recuerdo un vecino que haya muerto de cáncer que no haya sido asistido por mi mamá. Traté de hacer memoria. ¿Y sabes por qué? Crecí en ese contexto donde la necesidad del otro era nuestra responsabilidad. Pero hoy, sacarle una canasta familiar a gente, por muy adinerada que sea, ¿sabes cuántos kilos llegan a esa canasta? El hermano de recepción constantemente, yo lo he escuchado en sesiones de directorio una y otra vez, no llega ningún kilo, no llega ningún kilo, y de repente las canastas, ya no corre eso. Es más, a veces ni siquiera sabemos la necesidad del otro. Hermano, si tú tienes un ingreso, mira, no te estoy hablando ni de ofrendas, ni de diezmo, ni nada, esto es cultura del reino y tienes que aprenderlo, cultura del reino. Si tú eres soltero y tu sueldo es de 800,000 pesos, si eres soltero, el todo de la vida no es un ahorro para tu casa y tu auto. El todo de la vida es suplir la necesidad del otro. Bien puedes hacer un cheque de 300, 400, 500,000 pesos y pagarle la cuota de subsidio a una persona. ¿Sabes lo que significa para una persona? Estoy hablando con varias personas acá que no tienen casa, entre ellas Laurita, Richie y otros hermanos que están sin casa. ¿Sabes que si tú hicieras un cheque de 400 lucas, pudiendo hacerlo, le solucionas el problema habitacional a una familia? Pero si tú ganas 2 millones de pesos, ciertamente tu demanda va a ser más alta. Pero el todo de la vida tiene que ver con suplir la necesidad del otro. Recuerdo que estaba con una amiga, que sé que no va a estar escuchando, así que lo puedo decir. Me invitó al súper y me dice, voy a hacer las compras de esta semana. Y hizo las compras y yo la acompañé a hacer las compras de este supermercado. Fue una cantidad alta, cerca como de 200,000 pesos, y yo me gozo de que ella sea bendecida, la verdad, me gozo. Me alegra el corazón cuando veo a los cristianos bendecidos. No estoy hablando sobre eso.
Pero terminamos y nos fuimos a su casa. Y le dije, tengo algo que enseñarte. Siéntate. Si después de hacer un pedido como este, tú no sacas 3 bolsas de mercadería y le llevas a una familia en necesidad, estás en pecado. Quiero que lo sepas. Estás en pecado. Hoy día nos hemos olvidado de atender la necesidad del que está a nuestro lado. Sí o sí. Hermanos, a veces he visto personas que mueren, familias de viudas que mueren, y toda la iglesia lo único que trae es un abrazo. Gloria a Dios por el abrazo porque afirma. Pero si tú ves que es una persona, si tú ganas una cantidad de dinero como esa, como las que he mencionado, y tienes una hermana que apenas recibe una pensión de 100 lucas y está muriendo un familiar, tú no puedes venir a darle un abrazo. No, hermano, eso no puede ser. Tú tienes que agarrar un sobre, poner un par de lucas ahí y decir, hermana, te sostengo en medio del dolor. Toma, aquí tienes. Eso es ser familia. Eso es decir, voy a suplir tu necesidad. Voy a suplir tu necesidad. Voy a proveer para ti en medio del dolor. ¿Acaso eso no es eso ser iglesia? ¿Levantar al desvalido? ¿Acaso no estamos para levantar los brazos del caído? Esto se llama fe. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente a todos, quizás, no sé si alguno, pero la gran mayoría de los que estamos acá no nos alcanza la plata. Así que esto es fe. Fe. Fe para sanar los enfermos. Fe para proveer al necesitado. Fe para sostener el corazón desvalido. Fe. ¿Acaso usted piensa que, yo digo, hoy soy tan bacán, llevo tantos años en el Evangelio, es más, soy pastora? Entonces, sánate. No funciona así. ¿Sabes cómo a veces oramos delante de Dios para ver su gloria? Como de repente no es oración, es un grito al cielo cuando veo a los niños enfermos, necesitados, cuando veo a mi hermana que trabaja en el tema del cáncer de niños, cuando uno va a los hospitales y decir, Señor, obra a través de mis manos, obra, Señor. Necesito fe, que mi corazón crezca en fe para ver tu gloria y tu poder. ¿Acaso no necesito fe para que mis recursos económicos se multipliquen y sostener una familia? Me gozo cuando podemos hacer eso. Fe. Entonces los discípulos necesitaban valentía, dependencia, no tener vergüenza y fe. Pero sabes que cuando vuelven los discípulos exitosos, contentos de su tarea, le dicen a Jesús, ¡wow! Y yo sé ese gozo de ir a un lugar, predicar y el Dios se derrama, y los enfermos se sanan, la gente recibe dones del Espíritu y uno dice, ¡wow! Y uno se alegra. Yo sé lo que están viviendo los discípulos, y los discípulos dicen, Señor, esto es maravilloso, eres tú manifestado en medio de la comunidad, qué bello, qué hermoso, ¡wow! Pero Jesús inmediatamente trae el orden perfecto y dice, no se trata de la manifestación de poder. Siervos, hijos, no se trata solo de la manifestación de poder, que es necesaria, sí, que es útil, sí. Alégrate, porque tu nombre está inscrito en el reino, en el libro de los cielos. ¿Sabes por qué? Porque la manifestación de poder en este tiempo es solamente la señalización del reino de Dios para que cada hombre y mujer sea salvo. Y el Señor dice, así no pierdas el foco, no lo pierdas. No se trata de eso, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, pero tienes que predicar el Evangelio, porque tu tarea no es solo mostrar el poder de Dios, mostrar la manifestación del poder de Dios. Tu tarea es sacar a las personas literalmente del infierno y traerlas a la luz admirable. Esa tarea que es mía es tuya. Y Jesús
después que aclara esto y lo aclara conmigo, lo aclara con ustedes, ¿se recuerda lo que hizo Jesús? ¿Se recuerda? Miró al cielo. Yo no sé si miró a sus discípulos o al cielo, pero me lo imagino disfrutando lo que ellos hacían, porque yo también he preparado jóvenes y cuando los veo mostrar el reino de Dios en mi corazón, wow, y entonces yo me imagino, yo trato de interpretar esa sensación de Jesús, de mirarlos, cómo están creciéndose estos discípulos y en la alegría de su corazón. Yo he sentido eso, y entonces mirando a los discípulos por lo que ellos están logrando y aprendiendo, y mirando al cielo, y dicen, te alabo, Padre, te alabo, porque estas cosas no las revelaste a gente sabia y entendida, sino a los que son como niños. Y eso es extraordinario, porque recién yo les dije que la movilización de la misión tiene que ver con una revelación del Espíritu. Y sabes que si tu corazón no es tierno como el de un niño, si tu corazón no es tierno, no le vas a permitir al Espíritu traer esa revelación. Por eso tú necesitas un corazón como el de un niño. ¿Y sabes por qué? Porque ya que los discípulos necesitan ser valientes, dependientes, hombres de fe y aguerridos, sin vergüenza y todo eso, los niños son así. Un niño es valiente. Él ve un gato y quiere tocar el gato y la mamá está, no, ya ve las garras enterradas en la cara, ¿verdad? Pero el niño va y lo toca, porque es valiente. Usted tiene muchas experiencias con sus hijos para ver eso. Los niños son valientes, llegan y avanzan y uno veces diciendo, no, porque ellos quieren, son valientes. Los niños son dependientes y no les da vergüenza ser dependientes. Si necesitan algo, papá. En cambio nosotros es como, todos tenemos que tener el control de todo, todos tenemos que proveerlo todo, y nunca está el grito al cielo, Padre. Estos días, miren, está bien, ¿verdad? Estos días, el jueves yo estaba en un tiempo de especial y le dije al Señor, me arrodillé, estaba conversando con Dios y le digo, estaba esperando una correspondencia del otro extremo del planeta, del universo. No, en realidad esas me llegan constantemente del cielo, pero esta era del otro extremo del planeta, una correspondencia que a veces demora un mes, 2 meses, no sabía. Y ese día yo le digo al Señor, Señor, tú sabes que hoy día mi corazón necesita ser animado y se me ocurre que si tú traes esa correspondencia hoy, eso me va a alegrar el corazón, porque abrir una carta que trae sorpresas es como divertido, Señor, y eso va a alegrar mi corazón. Yo te pido, haz esto. Y llegaron las 5 de la tarde y no llegó. Entonces yo dije, ya, bueno, Señor, pero ¿qué pasó? Y al otro día viene el cartero y choca conmigo y me dice, traje esta correspondencia para Astrid Regada, pero la traje ayer y nadie me abrió. Y yo miré al cielo y dije, ¡yes! Señor, gracias. Y le dije al cartero, ayer te envió el Señor y aquí no te abrieron, no importa, te perdonamos. Pero el Señor contestó mi oración. Al día siguiente dije, Señor, tú sabes algo que yo necesito para este día. Y le oré al Señor, eso fue el viernes, jueves y viernes, ve que estaba en un periodo de dependencia extrema. La cosa es que el viernes le dije, Señor, tú sabes que necesito esto, y sabes que eran las 11 de la noche, y yo dije, y aproximadamente como a las 11:20, se acerca una persona y me dice, Dios me habló, y me dice, y me entrega algo que yo le había pedido al Señor. ¿Sabes qué? Se nos ha olvidado como hijos gritar al cielo, pedir a Dios. Y el Señor quiere que nosotros seamos totalmente dependientes como niños.
El Señor quiere que nosotros seamos como niños para tener un corazón tierno, para recibir la revelación de Dios, pero también para poder ser valiente, dependiente, con fe y todo lo que hemos mencionado. Algo quiero decirte para amarrar esto. Los niños no solamente son valientes, con fe y todo lo que acabo de decir. Los niños dicen que tienen una capacidad que se llama pensamiento divergente. Y el pensamiento divergente tiene que ver con una originalidad intelectual, como una capacidad, no sé si de imaginación, que provee creatividad, no sé, pero dicen que los que tienen pensamiento divergente son los genios. Entonces hicieron un estudio, estaba leyendo sobre esto, y dice que hicieron un estudio para descubrir dónde se encontraba mayormente esto. Y entonces comenzaron con con una escuela parvularia, y el 98% de los niños, tenía pensamiento divergente. Luego esos mismos niños, a la edad de 8 años, solo el 50% tenía pensamiento divergente. Hicieron a esos mismos niños cuando eran adolescentes y solo el 2% tenía pensamiento divergente. Por lo tanto, a la hora de ser adultos, si un adulto tenía pensamiento divergente, que son tan extraños y tan pocos, llega al nivel de genio. Porque el pensamiento divergente tiene la capacidad de no tener el pensamiento común de la masa y hacer algo diferente. Entonces, si Sona tiene eso, dice, por ejemplo, todos los años atrás, todos los hombres no pueden volar. Pero alguien dijo, ¿y por qué no pueden volar? No, es que el ser humano no tiene alas. Pero, ¿y si le hacemos alas? Y nacen los aviones. Y las grandes creaciones tienen que ver con personas que tuvieron esa capacidad de crear y de ir en contra del pensamiento común. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús está diciendo esto. Jesús está diciendo, yo quiero que ustedes sean como niños, que su pensamiento tenga la capacidad de no seguir a la masa, sino de crear algo de tal manera que puedan hacer las cosas diferentes y hacer algo nuevo. Y entonces lo que se necesita en este tiempo son genios de la misión. Genios. Algunos piensan que el sistema educativo de nuestra nación entorpece la capacidad intelectual de nuestros niños, ya sea por las conferencias, la repetición o por todo lo que sabemos y hemos leído. Y están buscando la forma de cómo permitir al niño que pueda tener esa capacidad intelectual un poco más libre. Pero el sistema educativo a lo mejor lo está atrofiando. Pero nosotros como iglesia, ¿saben quién nos está atrofiando? El sistema humanista. El sistema humanista ha atrofiado el pensamiento divergente del cristianismo. Y entonces nuestro pensamiento actúa como todos actúan. Entonces no hago esto porque no puedo, no hago esto porque no tengo. Y comienzo a adaptarme a una estructura de pensamiento que es humanista. ¿Y sabes lo que Dios quiere hacer hoy día? Quebrantar esa estructura de pensamiento y llevarte a la genialidad. ¿Para qué? Para que el evangelio corra. Y tienes que tener la mente de un niño para ser un genio de la misión. Mira, Jesús se adelantó a los estudios de educación y le dice, si tú eres un niño, yo te voy a hacer un genio para que la misión se extienda. Siempre me he preguntado por qué los seminarios teológicos nos piden 18 años para acceder a ellos. ¿Por qué no crear un seminario teológico para preadolescentes, para que cuando ya tengan su carrera, ellos puedan ser teólogos y cumplir la misión en el vigor de sus fuerzas? ¿Sabes qué? Que hay gente que desafía la realidad, y para desafiar la realidad tienes que ser un niño. Y entonces, yo recuerdo una mujer que admiro y se llama Heidi Becker, y ella dijo, no sabía cómo entrar en África a las muchas
lenguas y tribus, y dijo, si convoco a los niños y los adiestro, los voy a enviar a predicar. Y sabes que ella hizo un centro de entrenamiento misionero para niños y hoy ha levantado más de 10.000 iglesias en el sur de África, porque desafió la realidad. Conocí hace un par de meses a una mujer que se llama Jennifer Toledo, escribe un libro que se llama Lo sobrenatural de los niños. Ella estaba sola, una gringa, y dice, necesito hacer algo, y estaba sola y no tenía nada. ¿Sabes que el Señor la llevó? Y ahora tiene organizaciones para el tratamiento de aguas en el África. Tiene organizaciones que combaten el tráfico de niñas en Centroamérica y tiene organizaciones en África para suplir el hambre de los niños. Y una mujer sola dijo, no tengo organización, no tengo nada, pero ¿qué importa? La gente dice que no puedo, pero si Dios está conmigo, yo puedo. La genialidad de la misión es para aquellos que quieren desafiar la realidad y comenzar a hacer locuras por Dios. Como dijo el pastor, el mundo se nos viene a aplastar a nuestros niños. Hay algunos de ustedes que dicen, la iglesia puede desafiar el sistema educativo de esta nación. Hay algunos de ustedes que dicen, podemos salvar a esta generación. Si todas las estadísticas dicen que la van a aplastar y la van a destruir, hay genios aquí que quieren desafiar el sistema de esta nación. Los hay. Los hay. Tienes que tener un corazón como un niño para ser valiente, para ser dependiente, para no tener vergüenza, para tener fe, pero para tener la creatividad suficiente para ir en contra de todo lo que se opone a la avanzada de la iglesia. ¿Quién de ustedes desafía las artes de esta nación? ¿Quién de ustedes desafía la medicina? ¿Quién de ustedes desafía todo lo que se ha levantado en contra de la juventud? ¿Quién de ustedes quiere desafiar la realidad? ¿Quién de ustedes quiere tener la locura de un niño? ¡Yo! ¿Quién de ustedes? ¿Quién de ustedes quiere? Y el Señor dice, estoy buscando corazones tiernos. Estoy buscando corazones tiernos para revelarles la urgencia y la necesidad de predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y quién de ustedes está dispuesto? Pero si el humanismo atrapó tu mente, articuló tus pensamientos, yo vengo en el nombre